lo que vamos a hacer es presentarnos cada uno de nosotros. Y acto seguido, yo soy mexicano, soy el presidente del Colegio de Abogados de Empresa en México, y lo que voy a hacer es asumir la moderación de este panel. Y lo voy a hacer improvisando. Les ruego, por favor, completa comprensión. Entonces, cedo el micrófono a nuestro amigo colombiano que está hasta la derecha para que se presente. Nos vamos a ir presentando uno por uno y terminaré presentándome yo. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Buenos días a todos y a todas. Aló. Aló. Thank you. Buenos días a todos, a todas. Un gusto estar acá. Muchas gracias por su compañía. Mi nombre es Joel Santiago Ramírez, representante de los estudiantes ante la Honorable Conciliatura de la Universidad Libre, una universidad con más de 100 años de historia en Colombia, donde represento a más de 15.000 estudiantes en 7 seccionales en 7 municipios del país. Actualmente también me desempeño como emprendedor social y gestor de proyectos con impacto social. Good morning. My name is Homer Moyer. I'm a lawyer from Washington, D.C., who has done a great deal of work over the last 25 years on rule of law issues. And I am the founder of a rule of law institute in Prague called the Seeley Institute. And I'm going to talk to you this morning about a partially completed documentary film on the rule of law. Buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí y aceptar ser miembros de esta conversación que realmente espero que sea muy nutritiva para todos. Mi nombre es Jenny Lindo, soy actualmente la Contralora para la Justicia en Colombia. He visto, por ejemplo, en República Dominicana no existe esa figura de la Contraloría de la Justicia. Soy abogada, nacida en Bogotá, en Colombia, y soy la encargada de vigilar la gestión de los jueces, magistrados, de nuestros tribunales y altas cortes, y a su vez de vigilar el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, y a su vez vigilar la protección de los derechos en materia de lo ejercido por las entidades como las fiscalías, las procuradurías y las defensorías en Colombia. Muy buenos días, yo soy José Ángel Santiago, soy socio de una firma que se llama SAI Derecho y Economía. Lo que hacemos ahí es litigio constitucional en materia administrativa, especializado en competencia económica y sectores regulados. También soy profesor universitario de Derecho Constitucional y soy presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de México, Colegio de Abogados. Es para mí un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, y pues lo que haremos será tratar de seguir la estructura de la discusión programada, si les parece bien. Podemos exponer 5 minutos cada quien, y después de exponer 5 minutos cada quien, lo que estaremos haciendo es abrir el panel para empezar a intercambiar ideas sobre los puntos que fueron compartidos. Entonces, si por favor podemos iniciar con tu exposición. Claro que sí. El propósito de mi exposición básicamente lo quiero resumir en que tenemos que entender el ejercicio del derecho como un ejercicio para la paz. Y cuando lo pretenda abordar, quiero ahí explicar el por qué el liderazgo tiene mucho que ver con el derecho. En Colombia tenemos un país que ha estado consumido por la violencia desde hace más de… ¿Aló? ¿Aló? Creo que tenemos problemas con el micrófono, sin embargo, creo que me escuchan. Sí, si algo te pones de pie y hablas. Sí, entonces Colombia ha tenido un conflicto armado interno de hace más de 60 años y aún sigue vigente.
Muchos se han preguntado qué tiene que ver el derecho en ese contexto. Es que simplemente nosotros, los abogados, somos en esencia constructores de paz. Y por esa razón pretendo abordar lo que significa el derecho, o lo que realmente gracias. Lo que realmente significa el derecho y por qué somos constructores de paz. El derecho nos lo han presentado históricamente como un conjunto de normas que forman un sistema rígido, distante y a veces complejo, pero no tiene por qué serlo y no tiene que ser así la forma en la que lo entendamos. El derecho tiene su origen en la necesidad de todos nosotros los seres humanos de vivir en comunidad, y en esa medida, cuando entendemos que para vivir en comunidad tenemos que tener normas que nos permitan vivir en comunidad, es decir, a partir de la convivencia, es que entendemos que el derecho se forma como las reglas de juego, que son construidas a partir del común acuerdo. Y esas reglas del juego, nosotros los abogados somos los artífices, y por esa razón es que hablo de que el liderazgo tiene mucho que ver con el derecho, pero un liderazgo para la paz. Entonces, en Colombia, en medio de la frustración política, que tiene mucho que ver con la desconfianza en las instituciones, nosotros los juristas y especialmente los de la nueva generación, tenemos que entender que nosotros los abogados somos personas que facilitan el acceso a la administración de justicia. Pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de facilitar la generación de confianza en las instituciones, que finalmente son producto de los acuerdos que nosotros hemos construido para poder vivir en comunidad y mantenerla a partir de la convivencia. Y en ese orden de ideas, pienso que el derecho no tiene sentido si no es para servirle a los demás, como lo decía un antiguo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Y en ese orden de ideas, la invitación el día de hoy es que entendamos la abogacía como un acto consciente entre lo que defendemos aquí y lo que necesita la gente afuera. Y así es cuando entendemos que el liderazgo en el derecho es importante porque simplemente es la esencia de nuestra profesión. Muchas gracias. Good morning. We have improvised with a moderator, but we hope you're where you intend to be. My topic this morning is about a partially completed documentary film on the rule of law entitled Rescuing Democracy and the Rule of Law. I will have a number of handouts here for any of you who are interested afterwards summarizing it. This film is being directed by a talented filmmaker named Terry Sanders in California, who has received 2 Oscars and 10 different Oscar nominations. And his company, the nonprofit American Film Foundation, has already completed what they call the pre-production work on this film, all the research and archives and preliminary interviews. And they are eager to finish additional filming and production. Early supporters of this film have included the American Bar Association, the International Bar Association, the World Justice Project, and my hope is that the World Jurists Association will join in this effort. This film opens with the fall of the Berlin Wall in 1989, which prompted, many of you will recall, 24 countries immediately to flee Soviet control to establish independent countries in Central and Eastern Europe. They had all experienced an absence of the rule of law, so most were determined to establish new democratic societies based on the rule of law. As this process unfolded, the term the rule of law was suddenly everywhere. It was in the media, it was at conferences, it was at kitchen tables. And as this geopolitical shift was beginning, 2 of us suggested to the American Bar Association that perhaps we should provide
free technical legal assistance to these new countries that were building new institutions, new constitutions, and setting up new governments. We traveled to 6 of those countries to ask if they would be interested in that kind of assistance, and the responses were so enthusiastic and so positive that the American Bar Association then created something called CELI, the Central and East European Law Initiative. With Sandra Day O'Connor, our Supreme Court Justice, as our first board member, CELI began in a basement office with no windows, with 1 staff member, and no money. But requests from these countries, these newly independent countries, quickly came in, asking for expertise and experience in different areas of the law. And those requests struck a remarkable chord among American lawyers and judges. Within 5 years, more than 5,000 American lawyers and judges had participated as unpaid volunteers in CELI. Hundreds went to the region and lived for a year or more without pay. The work that was being done by these countries was heroic, and it was courageous. And with a helping hand from CELI and other organizations, these programs changed the lives of millions of people. And it was a resounding affirmation of the value of the rule of law. But that story is just the introduction to this film. This film is about the rule of law itself. What does the term rule of law mean exactly? It's everywhere in the press, and we understood the absence of the rule of law in the 1990s, but it was not for several years later that serious efforts to define the term began. So this film will focus on what does the term mean, what are the benefits that the rule of law brings to societies, how do you protect and defend and sustain the rule of law, what governmental mechanisms are necessary to protect it, what challenges and risks can it confront, can it be a force for world peace, and what are the consequences of backsliding or of abandoning the rule of law? You may notice why this is a particularly timely topic for me from the United States. Well, the answers to some of these questions come dramatically from many people who have lived under both systems, who have lived under authoritarian rule and have also lived under democratic rule of law principles. Lech Walesa, Václav Havel, others who led the reforms in the 1990s understood the profound differences. So too did ordinary citizens, such as the 300,000 euphoric Albanians who poured into the streets of Tirana in 1991 when Jim Baker, the US Secretary of State, made the first official visit to Albania in the early 1990s. And all of the volunteers from CELI, from the American Bar Association, the International Bar Association, who lived through and helped work through these transitions, they all understood the differences as well. So this film will feature interviews with people who lived through it. It will also provide insights from experts who have studied how democratic countries can slide back into authoritarianism. They've studied how democratically elected leaders can themselves become autocratic leaders under certain circumstances.
They can explain why extreme political polarization can absolutely destroy democracies. And they can also remind us that rule of law principles are ambitious and demanding noble values. It's not easy to implement and sustain. Today, of the 24 countries that fled Soviet control in the 1990s, 2/3 of those countries now rank in the upper half of the Global Rule of Law Index. 14 of those 24 countries are now members of NATO. But despite these impressive successes, many countries need this documentary film, my country included. The United States may be the oldest democracy in the world, but today we are facing challenges and risks to the rule of law almost every day. But for citizens to understand and preserve the rule of law, we must all understand what rule of law values are, how the rule of law limits the powers of government, how it protects individuals, the many benefits that it provides. But we also must understand that when a rule of law society is attacked, democracy and rule of law principles can become fragile. And that discussion is beginning in my country. So you may ask, how can any film make a difference on these important issues? Well, it can make a difference by featuring historians who have studied these trends, recognized experts, prominent jurists, international leaders, documenting all of this in a film, a 90-minute film that will be available to the public in theaters, video and TV platforms. That can be a powerful tool for the rule of law. My hope is that the World Jurist Association will help make this film a reality. As I say, I will have some handouts here on the stage. You're welcome to come, that summarizes the film. And at the end of the summary is a link that will take you to a 5-minute video of the opening of the film. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y antes de hacer una conversación inicial sobre lo que ha sido este tema, quiero felicitar a la Universidad Unicaribe por ser la sede de este poderoso encuentro. Realmente, y quiero agradecer aquí a la decana que alcanzó a llegar a esta conversación, a la doctora Altagracia, que está aquí en la primera fila, no sé si te conocen. Aquí ella es la decana de gerencia local de la Unicaribe y es la gerencia del máster de comunicación política de la universidad. Vamos a ver cómo nos va a calificar la decana luego de este panel y aprovechar y saber quiénes son dominicanos que se encuentran aquí en esta sala. Por favor, levanten la mano. Qué bueno, muchísimas gracias. Y bueno, quería identificarlos porque quiero felicitar a República Dominicana, por supuesto, a esta universidad, por haber logrado convocar a… Ustedes ven la agenda y uno no sabe, primero, quién es más importante que quién. Segundo, cuál tema es más importante que qué. O sea, le cuesta a uno seleccionar el panel, le cuesta a uno seleccionar la conversación en la que uno quiere estar. Lástima, obviamente, el tiempo. Yo justamente ahorita que venía para acá me encontré en el ascensor a Sonia Sotomayor. Yo decía, qué bueno
una universidad como esta, que Unicaribe, le permita a uno encontrarse en el ascensor nada más y nada menos que a Sonia Sotomayor. De verdad que los felicito. Uno que ha estado en varios encuentros, ha tenido la oportunidad de estar en otros encuentros también en otras partes del mundo, pero realmente este es un encuentro de los más poderosos y los quiero felicitar por eso. Quiero hablar y compartirles a ustedes sobre mi experiencia y la experiencia en Colombia sobre la eficiencia. Y casi que escribí un par de ideas que no voy a leer porque espero más adelante quizás publicar este paper que escribí. Pero se llama hasta que la eficiencia se vuelva costumbre. Y en eso es que yo estoy enfocada como Contralora de Justicia en Colombia. Hasta que la eficiencia se vuelva costumbre. ¿Y por qué es importante la eficiencia? Porque nada más y nada menos es la que nos genera la credibilidad, la razón de ser, nuestra legitimidad de nuestros cargos. Nosotros como servidores y funcionarios públicos hallamos la razón de ser es a partir de la credibilidad que los ciudadanos nos dan a nosotros. ¿Qué tanto nos califica bien la gente o no? Y en eso tiene mucho que ver los resultados que damos. Como la justicia, ¿qué resultados damos? En principio, la justicia es antipopular. Si hay algo antipopular, no es solo la política, sino la justicia. Porque la justicia siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Es decir, no todo el mundo queda contento. La justicia sí que tiene que tomar decisiones antipopulares, porque siempre hay alguien inconforme y siempre hay alguien que pierde. Así es la justicia. Lo que nos cuesta aún mucho más el tratar de demostrar resultados y generar credibilidad en la gente. Y la eficiencia tiene que ver mucho con los tiempos, con la anticipación y con la planeación. Con los tiempos en el sentido de que a la gente se le tiene que proteger el derecho oportunamente, dentro del tiempo que es. Y ahí les voy a contar una experiencia en Colombia. Ustedes saben, por supuesto, que en Colombia tuvimos un conflicto armado por muchos años y que la justicia ordinaria en medio del conflicto armado no aplica. Nuestros códigos tradicionales no aplican en la justicia después de un posconflicto, en un posconflicto. Por eso es que parte de los acuerdos de paz, cuando un país está en conflicto y quiere entrar a la vida civil, tiene que empezar a negociar una justicia. ¿Cómo vamos a judicializar a los exguerrilleros y a los exparamilitares? Bajo la premisa que no puede ser judicializado como el ciudadano que no hizo parte del grupo armado ilegal. Hace parte del acuerdo de paz. Son de los acuerdos que hay que ceder en cuanto al Estado de Derecho. Y se estableció una jurisdicción especial para la paz, se llama así. Y en Colombia también se llama Justicia para la Paz, que es una serie de normas especialmente para judicializar a los exguerrilleros, exparamilitares que cometieron delitos en Colombia. Y aún tenemos que aprender de eso como colombianos. Nos queda esta experiencia, buscamos ser unos líderes mundiales en materia de jurisdicciones posconflicto, puesto que por ahora, ¿él será nuestro moderador? Ah, bueno. Bienvenido, moderador. ¿No eres nuestro moderador? La moderadora viene de camino, no eres de Jesús. Bueno, ya aquí, bajo las reglas de los panelistas, establecimos nuestro moderador, que lo está haciendo bien. He sido relegado de facto del cargo. No, aquí lo validamos y legitimamos su moderación. Y el tema del tiempo en la Jurisdicción Especial para la Paz sí que es importante. Y les voy a contar por lo pronto una experiencia que no ha sido positiva, pero que es la que estamos ahorita precisamente ajustando. Y llevamos 20 años de justicia y paz.
y por lo pronto no hemos podido culminar todas las investigaciones judiciales de los crímenes de guerra. Por eso me refiero al tiempo, a la oportunidad, porque he visto cómo nuestros jueces hoy en día han tenido que fallar, judicializar a victimarios que ya no están vivos. O tienen que reconocer derechos a víctimas que ya no están vivas. Entonces los derechos a las víctimas terminamos en Colombia reconociéndoselos es a los nietos o a los hijos. Buscamos la oportunidad y la eficiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Buscamos también la planeación, aunque la planeación, como en todo, tiene cierto grado de flexibilidad, pero la planeación nos permite buscar anticiparnos. La inteligencia artificial y la tecnología ya nos permite al sistema judicial agilizar nuestros tiempos, establecer macrocasos y ojo con la metodología judicial. Ojo con la metodología judicial, como en la seguridad. Tuve la oportunidad que días de estar en un programa aquí en Dominicana que se llama Al Día. Creo que es muy conocido ese programa y hablaban del tema de seguridad. Y les pregunté, y me preguntaron, les dije, miren, lo importante de la eficiencia, de hablarnos como países, es que la seguridad ya opera, y creo que en México en algún momento también lo tuvo, para no decir en presente, pero lo tuvo. La seguridad actúa como franquicias. Son como un Walmart, son como las cadenas como Michelin, qué sé yo, son franquicias. Y casi que las bandas de seguridad las compran en cada uno de los países. Por eso la lógica judicial no puede ser atacar simplemente al cabecilla, al distribuidor de droga del barrio, porque rápidamente logran transformarse y recuperarse estas mafias. Logran recuperarse. Das de baja uno, bien sea judicialmente o militarmente, y rápidamente la mafia ya tiene el otro líder puesto a la semana. ¿Por qué? Porque esto opera como franquicias, ¿sí? Entonces, de ahí que la justicia tiene que leer, no buscamos capturar simplemente al cabecilla de la distribución de droga de un parque, de un barrio. Lo que tenemos es que lograr identificar los esquemas de poder globales de la región, toda América, cómo opera la delincuencia en toda América, para ahí sí nosotros establecer reglas eficientes que lo que busquen oportunamente y en tiempo, capturar, disminuir la transmutación, por decirlo así, o la mutación que logran tener estas bandas criminales. Bueno, les quería comentar esto para no extenderme porque sé que vamos a estar conversando aquí sobre más temas. Quería conversarles sobre esta lógica de hasta que la eficiencia se vuelva costumbre, que es la metodología de trabajo que estoy implementando en la Contraloría de Justicia, precisamente para buscar la disminución sobre todo de los temas de toma de tiempo de las decisiones de nuestros jueces y en materia de seguridad y criminalidad. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a Noelís de Jesús, ¿es así? No, Noelís es la moderadora, Yatzel Román. ¿Por qué no te presentas, por favor? Soy el moderador de facto, pero te paso el micrófono, por favor, preséntate y compártenos tus reflexiones. Claro, Noelís de Jesús, viceministra del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, estaba supuesta a ser la moderadora, pero hubo algunos choques de organización. Mi nombre es Yatzel Román, no soy el moderador, soy integrante del panel, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, previamente viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, presidente de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes e inspector general del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como jefe del Cuerpo de Asesores del Canciller. En ese sentido, pues agradeciendo la oportunidad, a pesar de los pequeños o a veces más que pequeños choques logísticos, donde son los salones, de poder compartir aquí reflexiones,
no solamente con este público dominicano, latinoamericano, europeo, norteamericano y demás, sino también con un distinguido grupo de expositores. En ese sentido, pues las reflexiones que pienso compartir aquí como integrante local del panel se dividen en tres partes: reforma política, reforma económica y reforma institucional. En ese sentido, pues desde luego es importante que sepan quienes nos visitan de otros países, República Dominicana se ha convertido en un faro de luz optimista democrático en el hemisferio occidental. Aquí hace 21 años que no tenemos ningún estallido social. Aquí hace 30 años que no tenemos un gobierno que culmine antes de los 4 años. Aquí hace ya 52 años que no tenemos un golpe de Estado, y aquí hace 50 años que no tenemos una guerra civil. En ese sentido, pues parecería que hay demasiado para celebrar, y estoy de acuerdo. No obstante, hay que marcar la diferencia entre estabilidad y en ocasiones estancamiento. Hay muchas partes de nuestra legislación, constitución y demás que terminan siendo más tendientes a la distorsión. No porque en su momento no tenían razón de ser, sino porque la situación, la sociedad, el contexto cambió tanto que lo que dice el texto pues ya ha quedado desfasado, y lo que termina es afectando el funcionamiento. Les quiero poner un caso, y tendré que poner de ejemplo a Colombia positivo, a pesar de que yo sé que esto en Colombia genera ciertas discusiones. Ejemplo, República Dominicana tiene un sistema bicameral, con lo cual estoy 100% de acuerdo. Uno ve toda América Latina y generalmente los países más inestables son justamente los unicamerales. ¿Cuál es la razón de ser del bicameralismo? Una cámara más amplia, con representación más disminuida y más política, y una cámara pues más pequeña, más tendiente al consenso. Esa es la razón de ser del bicameralismo. En República Dominicana tenemos efectivamente ese modelo. No obstante, el proceso electoral por el cual se define quiénes integran ambas cámaras ya no tiene relación con lo que es el contexto político de hoy en día. Me explico. Nuestra Cámara de Diputados tiene 190 diputados que se eligen de manera plurinominal proporcional. Entonces, generalmente hablando, salvo casos muy excepcionales como el año pasado, la cantidad de votos que tiene un partido político o coalición se parece a la cantidad de diputados que tienen. El año pasado fue una excepción porque en un error que fue prácticamente un suicidio político, la oposición, Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, fueron separados en el nivel de diputados, y por eso vemos que el segundo partido, Fuerza del Pueblo, con 17% de los votos, tiene 29 diputados, pero el Partido de la Liberación Dominicana, con 16% de los votos, tiene solamente 12. Un punto porcentual significó menos de la mitad de la representación. Si hubiesen ido juntos, habrían tenido 75 diputados. Pero no quiero hablar tanto de esa Cámara, sino que el contexto que quiero compartir, el modelo que creo que vale la pena discutir en República Dominicana, es el colombiano. República Dominicana tiene 32 senadores, uno por provincia y el Distrito Nacional, 31 provincias. Y se eligen de manera uninominal provincial. Eso quiere decir que no importa cuántos votos logra un partido político o coalición, sino que también los reparte. Históricamente, cuando nuestro país tenía un sistema de partidos políticos bipartidista en lo absoluto, es decir, dos partidos, dos siglas que lograban el 95% de los votos, pues veíamos un equilibrio. Por ejemplo, si entran ahora mismo a Google y escriben elecciones República Dominicana 1982, usted va a ver el sur completo de la República Dominicana de blanco, el norte completo de la República Dominicana de rojo y el este de la República Dominicana de morado, porque así eran los partidos, gigantes en ese momento. Sin embargo, después de 1996, cuando la reforma constitucional previa del 94 había cambiado las reglas de juego, hemos pasado a un sistema en que el Senado ve un dominio absoluto del partido que gane, sea cual sea, porque hay por lo menos 3 partidos que quizás no son tan grandes a nivel nacional, pero que pueden tener una votación que termina siendo spoiler en una que otra provincia. Entonces, por ejemplo, les había puesto el caso del 82, pueden ver el caso del 94,
Partido Revolucionario Dominicano, 15 senadores. Partido Reformista Social Cristiano, 14 senadores. Partido de la Liberación Dominicana, 1 senador. Y eso con una votación de 42, 41% y 13%. Pero vamos al año 2002 y es aquí donde llega la distorsión. Partido Revolucionario Dominicano, pueden entrar ahora mismo a Google y escribir elecciones dominicanas 2002. Partido Revolucionario Dominicano, 90% del Senado, 29 de 32. Parecería que sacó 90% de los votos. No, 42% de los votos. Segundo lugar, Partido de la Liberación Dominicana, 29% de los votos, 1 solo senador. Tercer lugar, Partido Reformista Social Cristiano, 25% de los votos, 2 senadores porque los concentró en el este del país. Pero ¿qué pasa entonces en el año 2010? Partido Revolucionario Dominicano, 42% de los votos. Nuevamente, 0 senadores, ninguno, ni uno solo. 100% del Senado en la coalición entonces oficialista. Año pasado, República Dominicana. Sí, claro, la coalición oficialista ganó las elecciones con 57% de los votos, pero se lleva 90% del Senado. ¿Por qué hago el ejemplo de Colombia? Que obviamente nuestra invitada aquí sabe hacia dónde me voy a referir. Colombia define su Senado por la vía nacional con umbral mínimo. Es decir, la Cámara de Representantes en Colombia se define sí a nivel territorial, pero el Senado tiene una lista nacional en la cual aquellos partidos que logren un umbral mínimo, y corríjame, doctora, de 3% son entonces los que entran al Senado. Y por eso vemos distintas voces en aquella Cámara. No estamos hablando de regalarle escaños a nadie, sino que estamos hablando, les puse casos extremos, que hemos visto a veces en República Dominicana, con partidos de hasta casi la mitad de los votos a nivel nacional y quedan con 0, con absolutamente nada. Eso es una distorsión política y que como nosotros somos estudiosos del derecho, pero derecho no solamente para defender instituciones que ya no estén arraigadas en la realidad, tenemos que discutir en torno a reformas. Les quería poner ese caso de reforma política que creo que hace falta en República Dominicana. Segundo, les decía que quería hablar de reforma económica. Esto puede ser una conferencia del día entero, pero tenemos tiempo limitado. Solamente quiero decir lo siguiente. República Dominicana, en un año mínimamente normal, recauda 13% del Producto Interno Bruto en impuestos. Sin embargo, República Dominicana, en un año mínimamente normal, gasta 20% del Producto Interno Bruto en torno a lo que se refiere a gasto corriente, inversión y demás. Eso quiere decir que hay un déficit estructural de 7 puntos porcentuales todos los años. Para cerrar ese déficit, como hacemos la mayoría de países, pues tenemos que emitir deuda. Pero frecuentemente esa deuda se va volviendo más cara y se va volviendo pues una retranca mucho mayor dentro de lo que es el presupuesto, al punto de que si en 1995 aquí se gastaba 9% del Producto Interno Bruto en inversión de infraestructura, ahora se gasta 2% y tenemos entonces amplísimas necesidades de infraestructura. Entonces quiere decir que nuestro sistema económico no está funcionando como debiera, no ha colapsado, distinto a otros países, como es el caso, por ejemplo, de la isla vecina, al lado de Puerto Rico, que tiene 110% de su Producto Interno Bruto endeudado. No es lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia, que tiene 85% de su Producto Interno Bruto en deuda y que ha tenido que dilapidar sus reservas internacionales, pasando de 14.000 millones de dólares a 300 millones de dólares. Pero seguir por este camino significaría que sí, eventualmente llegaríamos a ciertos niveles de deuda que ya se volverían completamente insostenibles y que probablemente las reservas internacionales ya no serían suficientes. El año pasado estaba supuesto a ser el año de reforma y si bien en gran medida lo que se presentó no fue aceptable, lo ideal es que sigamos discutiendo porque de lo contrario puede terminar pasando lo que ha afectado a los demás, que es que porque todavía no había estallido, entonces no se hicieron cambios y como no se hicieron cambios, cambió la situación, cambió el bienestar para mal y cambió el país para peor. Y ya tercero, reforma institucional. República Dominicana, y esto sucede en la mayor parte de América Latina, tiene un serio problema que es la discrecionalidad que existe en el Estado. Y aquí yo estoy hablando como viceministro, como embajador y demás.
el nivel de poder que tenía mi firma a mí a veces me espantaba. ¿Cómo es posible que yo sentado en un cuarto con aire puedo definir tantas cosas con tan poco contrapeso? Ahora, eso a veces es una ruleta rusa, porque sí, efectivamente, queremos vencer la discrecionalidad, pero nunca que eso se convierta en tal nivel de retranca que no avancemos como país. Entonces, obviamente aquí tenemos varios expertos. Cuando se está hablando de corrupción en América Latina y demás, se suele hablar mucho de lo concerniente al aspecto penal, llevar gente presa, trancar gente, eso suena muy bien, pero eso es una parte, porque de lo contrario, si se sigue teniendo tanta discrecionalidad, entonces lo que vamos a ver es casi siempre una hidra mitológica en la que se corta una cabeza, pero salen más y más y más. Entonces, eso solamente fueron pinceladas de los 3 debates que creo que hay que tener en República Dominicana, que no son radicalmente diferentes al resto de la región. En todos los lugares hacen falta reforma política, reforma económica, reforma institucional, pero creo que eso es parte de lo que debemos aquí discutir. Lamentando nuevamente pues la confusión para llegada, pero aquí estoy a su orden. Muchísimas gracias. Pero bueno, la verdad es que llegaste justo a tiempo, ¿no? Entonces, todo es safe. La verdad es que, digo, al menos encontrar el bright side de las cosas ha podido ser al menos un panel un poco más fresco a partir de este tema del moderador. Ahora, antes de entrar a la discusión, yo les quisiera compartir una experiencia en México. Digamos, les quiero platicar cómo es que en un lapso de 7 años se nos escurrió entre las manos nuestro poder judicial encargado del control constitucional. A ver, un poco antecedentes. Bueno, no solamente cómo es que se nos escurrió de las manos, sino también la lección de impacto global. Creo que hay mucho que aprender de la experiencia que nosotros estamos viviendo en México. Primero, ¿qué sucedió? En 2018 llega un movimiento populista al poder que viene de alguna manera a reivindicar una serie de reclamos sociales vinculados a la desigualdad, a la pobreza, que de alguna manera pone al menos nominalmente enfrente este reclamo social y viene al menos nominalmente a hacer algún tipo de justicia social. A partir de 2018, sepan ustedes que no solamente llega al poder, sino que obtienen una mayoría absoluta, esto es 50% más 1 en el Congreso. Esto le daba la facultad de reformar a discreción las leyes federales. No obstante, no les alcanzaba la reforma calificada para reformar el texto constitucional. Entonces, digamos, viene una oleada de reformas legales que que se discuten y se aprueban muchas veces en fast track en el Congreso. Estas reformas legales tenían detrás un discurso altamente populista. Esto es, si se pretendía desaparecer algún órgano autónomo, entonces se justificaba esto por el ahorro de recursos y que esos recursos serían utilizados para el empleo a programas sociales. Si se aprobaba alguna ley para beneficiar a los campeones estatales en el sector electricidad y en el sector hidrocarburos particularmente, se decía que se generaban ventajas exclusivas en favor de esos campeones estatales para que esos campeones estatales ganaran dinero y hubiese efectivamente recursos y presupuesto para invertir a los programas sociales. Noten cómo cada vez el discurso se enfocaba en la posibilidad de hacer transferencias directas a la gente que estaba en una situación de alta marginalidad. Había también una serie de reformas que, si bien el impacto directo de estas reformas, por ejemplo, había un padrón único de telefonía en donde se recopilaban datos biométricos, si bien estas reformas tenían como discurso nominal detrás la protección de la seguridad, lo cierto es que el efecto inmediato era un efecto de concentración de poder. Entonces, digamos, tuvimos esta aprobación constante de leyes con este discurso aparejado de beneficio social, pero eran leyes que poco a poco se fueron cayendo por inconstitucionales, se declararon inconstitucionales en las Cortes del Orden Constitucional. ¿Qué sucedió? Bueno, la ley de
Las leyes que beneficiaban campeones estatales fueron declaradas inconstitucionales por violar el principio de competencia económica, particularmente por violar el principio de neutralidad. Algunas leyes federales fueron declaradas, algunas leyes en materia de seguridad fueron declaradas inconstitucionales por violar algunas garantías mínimas del texto constitucional, particularmente garantías de proporcionalidad, idoneidad, etcétera. ¿Qué sucedió? Conforme las Cortes del Orden Constitucional empezaron a declarar inconstitucionales estas leyes, esto fue alimentando de alguna manera el discurso del movimiento político en el poder. Miren cómo las Cortes están impidiendo que yo cumpla mis objetivos de interés público en favor de todos ustedes. Yo los quería beneficiar, pero el Poder Judicial no me deja. Yo quería generar recursos para poder hacer transferencias a ustedes, pero el Poder Judicial no me deja. Yo quería proteger la seguridad, pero el Poder Judicial no me deja. Y poco a poco, no de manera abrupta, sino en un proceso muy marcado, en un proceso muy sutil y sin embargo un proceso constante, se fue alimentando la creencia social de que efectivamente el enemigo del pueblo eran las Cortes del Orden Constitucional. Pasan 6 años en este orden, de las cosas y viene el siguiente proceso electoral. ¿Qué hace el movimiento político en el poder? Presenta una serie de iniciativas de reforma constitucional. Estas iniciativas de reforma constitucional en muchas materias, pero particularmente una muy, muy particular, la reforma al Poder Judicial, que no era otra cosa más que la reforma a las Cortes del Orden Constitucional. Se presenta como iniciativa, pero noten que esto escapa a lo jurídico, porque se presenta realmente con la intención de ser una plataforma de campaña para ser utilizada a la hora de la elección y que la gente dijera, bueno, vamos a votar por este candidato y no solamente eso, por sus senadores y diputados, de tal manera que adquieran la mayoría calificada y entonces no tengamos un poder judicial que esté frenando este beneficio que la administración me quiere crear. Y pasaron los sucesos y pasó la elección y llegó el 2 de junio. Y el 3 de junio nos despertamos y las primeras planas decían, se obtiene mayoría calificada. Se obtiene mayoría calificada y las primeras cosas que suceden en las siguientes semanas es, se aprueba, una vez que entra en funciones la nueva legislatura, se aprueba la reforma constitucional en materia de Poder Judicial. Una reforma constitucional que está marcada por 2 grandes cosas. Digamos, el tiempo es muy estricto acá, entonces voy a tratar de no entrar en sutilezas, pero 2 grandes cosas sepan que sucedieron. Número 1, se prevé la sustitución de la totalidad, voy a la mitad de mi tiempo, se prevé la sustitución de la totalidad de la judicatura en 2 años, 50% ahora, 50% en 2 años. ¿Cómo lo van a sustituir? A través del voto popular de toda la magistratura del orden constitucional. No solamente eso, sino además se crea un tribunal de disciplina judicial con potestades de investigar, perseguir y sancionar a los jueces que decidan en contra de la correcta administración de justicia, o sea, todo. Todo esto metido en una licuadora lo que te genera es un poder político de la función jurisdiccional. Las elecciones son este junio y se viene la sustitución del 50% de la judicatura. ¿Cómo nos pudo pasar esto? ¿Cómo nos pudo pasar esto? En un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, hemos perdido nuestras Cortes del Orden Constitucional, al menos como las conocíamos hasta este momento. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuál es la lección de impacto global acá? Aprendan de nuestra situación para que esto no se repita. Creo que se nos colocó en un dilema perverso y sin embargo, un dilema no es un falso dilema. ¿En qué consistía el dilema? Bueno, o las Cortes del Orden Constitucional claudicaban en su función de control y dejaban pasar actos inconstitucionales, lo que de hecho habría privado de sentido su mera existencia, o bien
cumplían su función jurisdiccional y por cada sentencia que dictaban declarando inconstitucional un acto, norma general u omisión, alimentaban el discurso que se utilizaba para desaparecerlos. Noten el dilema. Ninguno de los dio, no hay salida acá al deadlock. No hay una tercera opción que nos permita decir, este es un falso dilema, mira, había una tercera opción. O cumplías tu función o no la cumplías, y cualquiera de las dos te llevaban a la ineficacia de las Cortes del Orden Constitucional. ¿Qué se hace en una situación como esta? ¿Qué se hace en una situación como esta? No hay una tercera alternativa, no es un falso dilema. Lo que se hace es que se destruye una de las alternativas que están en el dilema. En este caso, la segunda, que es llevar a cabo el control constitucional que alimenta el discurso que se usa en tu contra. ¿Y cómo lo haces? Bueno, número uno, reconociendo que el problema es la eficacia del discurso. Esto es, el problema es que la gente es receptiva a un discurso en donde dice, las cortes del orden constitucional privan de la posibilidad de que se me beneficie. Es ahí donde debe de estar el foco es ahí donde debe de estar el foco de atención. Y el objetivo, si es que se pretende atender una situación como esta, es que la gente sea inmune a este discurso. Fíjense que cuando reflexionaba sobre qué compartirles a ustedes, me venía a la mente el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. En este libro de Sapiens, Yuval Noah Harari lo que dice es, una de las razones por las cuales el ser humano está por encima ha logrado evolucionar y prosperar por encima de cualquier otro animal, es por su capacidad de cooperar. Es porque el ser humano es capaz de generar abstracciones, y estas abstracciones lo que permiten es que un gran número de personas genere cooperación masiva. ¿Por qué esto es relevante? Porque quienes estamos a cargo de la abstracción de Rule of Law, que es de la que han venido hablando mis compañeros hasta este momento, quienes estamos a cargo de las abstracciones de Rule of Law hemos fallado rotundamente. Hemos fallado rotundamente. ¿Y por qué hemos fallado? Porque, número uno, en estas abstracciones no hemos metido como un elemento serio las necesidades básicas de la gente. No podemos desconocer que la gente tiene el hábito de comer, que la gente tiene el hábito de tener ciertas necesidades básicas resueltas. Y creo que en la construcción de estas abstracciones no hemos reconocido esta variante que requiere también que requiere particularmente la cooperación de todos quienes se encuentran en una situación de precariedad. Pero no solamente eso, sino que a la hora de construir nuestra abstracción de Rule of Law, nuestra abstracción de Estado de Derecho, las compartimos en cajas de resonancia en donde nos escuchamos nosotros. Compartimos nuestras abstracciones de Estado de Derecho entre abogados y estudiantes de Derecho y no estamos pensando cómo carambas comunicar estas abstracciones a la comunidad en general, de tal manera que se entienda cuáles son los beneficios de mediano y largo plazo de creer en esta abstracción de Estado de Derecho, que está en interés de todas y de todos que haya un Estado de Derecho por la sencilla razón de que en ausencia de Estado de Derecho, la justicia es la justicia del más fuerte, es la justicia de quien manda más. Y hemos fallado en comunicar eso. ¿Qué propongo? Creo que el tecnicismo, creo que el lenguaje técnico es un lenguaje que nos ayuda a ser profundamente eficientes. Creo que nos ayuda a comunicarnos con shortcuts entre todos los que pertenecemos a la comunidad jurídica, pero es que es ahí donde está el pecado. Con esto cierro, es ahí donde está el pecado. Por definición, el lenguaje, como ustedes saben, es la manera, son convenciones lingüísticas en una determinada comunidad. Cuando hablamos tecnicismos, esa comunidad naturalmente se acota, se restringe a quienes comparten el lenguaje técnico correspondiente. En consecuencia, cuando usamos tecnicismo a diestra y siniestra, excluimos por definición a toda la gente que no comparte ese lenguaje. Creo que es muy importante, y con eso dejo aquí la reflexión para retomarla en la discusión, creo que es importante empezar a dejar atrás en esta lógica del tecnicismo que comparto, dejar atrás este lenguaje para empezar a crear conciencia a través de la
pormenorización de cada uno de estos conceptos. Nos decían hace rato, ¿qué significa rule of law? Pero ¿qué significa pormenorizadamente? ¿Cuáles son los retos que implica? Tenemos que empezar a sustituir nuestros tecnicismos por razonamientos lo más pormenorizados posibles y en lenguaje natural que nos permitan ampliar la comunidad lingüística de tal manera que la gente entienda de primera mano cuáles son los beneficios de todas estas figuras que llevamos años y años construyendo. Con suerte, señoras y señores, si tenemos éxito en acciones como las de la película que nos acaban de comentar ahora, si tenemos éxito en todo esto, quizás el día de mañana la victimización oportunista del discurso populista tendrá oídos sordos, porque la gente sabe cuál es el bien mayor. Muchas gracias. Y pues ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tener una conversación acá. Digamos, ¿por qué no tenemos una conversación libre? Digamos, soy el moderador de facto, no tengo preguntas hechas. No tengo preguntas hechas, pero lo que sí es podemos empezar a tener un intercambio libre, si les parece bien. Por favor, adelante. Con relación justamente a lo que mencionas, con lo cual estoy 100% de acuerdo, quería poner un hilo conector en torno a lo que mencionaba de la importancia de reforma política para mayor representación, porque quizás aquí una parte importante del público no recuerda exactamente que el movimiento y coalición ganadora de las elecciones el año pasado en los Estados Unidos mexicanos obtuvo, corrígeme si me equivoco, 57% del voto legislativo. No obstante, quedó con, corrígeme si me equivoco, 75% de los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pero ¿por qué sucedió esto? Y volviendo a la importancia de las reglas claras en lo electoral, importante, la legislación mexicana, la Constitución mexicana, como una especie de gesto en la época del dominio de la dictadura perfecta, pues había establecido que ningún partido puede tener más de 2/3 del Congreso. No obstante, el año pasado la interpretación que se utilizó es que eso aplicaba incluso si varios partidos iban aliados al Congreso. ¿Por qué eso fue importante? Porque efectivamente Morena con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, creo que son los nombres, corrígeme si me equivoco, juntos obtuvieron 57% de los votos, pero se interpretó que entonces, como cada uno de ellos era un partido distinto, pues entonces no se le ponía el límite de escaños. Y es por eso que el 57% de los votos le dieron esa mayoría calificada a la coalición oficialista para hacer las reformas que estamos hablando ahora mismo. Entonces quería hacer esa conexión con lo que enfatizaba de por qué la importancia de reforma política y reglas claras en lo político, porque una interpretación varió absolutamente todo y el impacto no fue solamente que un partido u otro tuvo más escaños, sino que cambió por completo el poder judicial. Pero corrígeme si tengo alguna confusión en eso que acabo de decir. Todo muy bien, yo creo. Lo que vamos a poder, todo muy bien. Lo que vamos a hacer es, esta precisión es correcta. O sea, en realidad la mayoría, la supermayoría no fue producto, digamos, no es que, despertamos con los titulares que mencioné, pero realmente la supermayoría fue obtenida por una decisión del Tribunal Electoral que vino unos meses después, ¿no? Después de la impugnación que declaró que no eran aplicables ciertos límites a la sobrerepresentación. Entonces, yo creo que el apunte es muy bueno y de alguna manera se conecta con la exposición de reforma política a la que se hacía referencia. Acá, por favor, cedo el micrófono y después vamos a abrir el micrófono a algunas preguntas del público para que haya interacción. Todavía tenemos tiempo. Sí, me encantaría poder escuchar algunas preguntas, supongo yo muy puntuales, de algunos miembros que están aquí. Bueno, ok. Bueno, muchísimas gracias. Mira, acaba de ponerse de pie. Iba a saludar al senador, pero ya se tenía que retirar, Julito Fulcar. Gracias de verdad y nuestro moderador de facto, que honestamente no sabemos qué sucedió con el tema de la moderadora, pero
felicitar el panel, ya pasamos la información, saludar a todos, bienvenidos una vez más a Unicaribe, todos los invitados especiales, nuestros alumnos del Máster de Comunicación Política y Marketing Digital y de las diferentes carreras. Yo lo que quisiera, sí, y esta va a ser muy directa para nuestra Contralora de Justicia de Colombia, como a ver, usted como Contralora pudiese, yo sé que sí, especificarnos bien cómo miden. Es como si fuera un sistema de transparencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de la administración pública, de la administración municipal. Y en ese sistema, que actúa como un portal, como una plataforma, a través de evidencias, hay un ranking. Entonces, cuando un gobierno local, un ayuntamiento, un distrito municipal, como institución, cumple con los requerimientos de la ley que establece ese sistema a través de entes rectores, de indicadores, pues el nivel en el que se mide, en ese ranking se coloca una puntuación, cuando están muy bien están en 100, por ejemplo, en verde, si están en término regular en amarillo, y si no cumplieron con las leyes, con diferentes mandatos de transparencia, pues en rojo. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes, a nivel de la justicia en Colombia, puntúan o miden el desempeño de estos jueces y autoridades en sentido general. Gracias por esa pregunta, decana, porque además lo que dije en el comienzo, veo que en República Dominicana no existe ese rol de Contraloría de la Justicia. No sé si en México lo tendrán, en Estados Unidos sé que hay un nivel de medición, pero creo que incluso también hablando acá de lo que previamente los otros conferencistas también hablaban, definitivamente la justicia es antipopular porque unos están a favor y otros están en contra. O sea, siempre la justicia va a tener unos a favor y unos en contra. Por eso la importancia de la medición, de la gestión de la justicia, porque de alguna u otra forma lo que busca es mitigar los riesgos que la propia antipopularidad puede generar de la justicia. Nosotros en Colombia medimos la justicia en 3 aspectos, o la labor del juez. 1, los tiempos que tienden a tener en promedio para las respuestas de cada demanda. 2, el nivel de congestión que tiene cada juez y magistrado en su despacho. Y 3, que es una medición relativamente nueva, es el número de mujeres que hay en cada despacho y en cada alta corte. Y voy a empezar rápidamente entonces de atrás hacia adelante, empezando por la evaluación de mujeres en la rama judicial. Y esto ha sido súper interesante. Yo creo que incluso Dominicana no es tan ajeno a esta realidad. Muy interesante. Miren, de los datos de Colombia, las mujeres somos el mayor número de egresadas de las facultades de Derecho en Colombia. En Colombia tenemos 118 facultades de Derecho en todo el país. Y las mujeres somos el mayor número de egresadas. Y luego empezamos nosotros a observar ese número de egresadas versus número de mujeres tomadoras de decisión dentro de la rama judicial. Y casi que la misma data te aporta una pirámide. Una pirámide. Las mujeres somos casi que la base de ese sector judicial. Las servidoras judiciales, los trabajadores judiciales. La mayor cantidad de personas trabajadoras oficiales del sistema judicial son mujeres. Guardan proporción en que somos las mayores egresadas, puede ser. Y empezamos a ver hasta el último y los mayores y principales cargos de decisión de las mujeres, por ejemplo, en las altas cortes. En Colombia tenemos 3 altas cortes. Y tenemos en total de estas 3 altas cortes equivalen a 92 magistrados en todo el país, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que son nuestras 3 principales cortes.
De esas 3, que son 92 magistrados, 23 son mujeres. 92 versus 23. Y ojo, somos las más egresadas en Colombia. Entonces vemos cómo efectivamente nosotros somos parte de la base de la pirámide, pero nos hace falta escalar, escalar y escalar para llegar a voltear incluso, o quizás hacer algo más proporcional, claramente, más proporcional. A propósito de Ruth Gutenberg, que fue una homenajeada de este congreso en versiones anteriores, y le decían a la magistrada, ¿cuándo es que en la Suprema Corte de los Estados Unidos va a llegar a la paridad de género? Ellos son 9 en total. Y en ese momento eran 2 mujeres, 7 hombres. Entonces Ruth Gutenberg dice, sí, la paridad vamos a llegar cuando seamos los 9. ¿Cómo así? No? Sí, o sea, la tarea que nos hace falta es gigante en materia de participación de género en el sector judicial, y empezando, pues hablo del conocimiento propio en Colombia. Ese es uno de los criterios más recientes que tenemos, y es número de mujeres dentro de cada uno de los despachos, número de jueces, número de magistrados, tribunales, altas cortes, hasta llegar hasta las altas cortes. Y rápidamente las otras dos mediciones, que son los tiempos y los niveles de congestión judicial. Nosotros le hacemos seguimiento a cada juez y a cada tribunal en el país, en la jurisdicción civil, comercial, laboral, y le hacemos un plan de mejoramiento a cada juez y magistrado. Tiene él el compromiso y ella el compromiso de reducir el tiempo de congestión judicial que tiene en su despacho. Actualmente tenemos un promedio nacional de 54% de congestión judicial en Colombia, que es un número importante a pesar de que le hacemos seguimiento. Pero bueno, eso es un número optimista, a pesar de que en otros países y en otros escenarios, pues realmente la congestión judicial es superior al 80%, de ahí la importancia de mantener siempre un sistema de vigilancia y control al sistema judicial. Muchas gracias. Si hay alguien más con alguna duda, allá está. Vamos a dar la palabra al joven y nos dicen que ya con esta debemos concluir, porque están los demás panelistas fuera. Hola, buenos días. Me parece que el panelista de México estableció algunos parámetros sobre lo que voy a preguntar, y la de Colombia también. El primer punto tiene que ver con el tema de la eficacia y el tratamiento de pies. Gracias. El primer punto tiene que ver con la eficacia de la, vamos a decir, de el doble sistema judicial que existe en Colombia, y la rapidez cómo operan los operadores de justicia. El siguiente punto. Tienen el tema estatal, tienen el tema federal. Para definir las competencias de los tribunales, ¿qué tanto afecta con la ralentización de los procesos judiciales y la ciudadanía? El segundo punto tiene que ver… Perdón, ¿qué tanto afecta en hacer lento los procesos de los ciudadanos frente al sistema judicial cuando tienes doble sistema judicial, federal, estatal? Y el segundo punto tiene que ver con el tema del cambio en la criminalidad organizada de Colombia, de pasar de estructuras muy uniformes a hacer hoy en día una especie de empresas criminales. Okay. Si te puedes pegar el micrófono. Ya está. Gracias. Pues, ¿quieres contestar? Rápidamente también, miren, sí, genera demoras los conflictos de competencias entre uno y otro despacho. Eso también es un indicador de conflicto de competencias. Nos generan costos adicionales, porque las personas tienen que interponer acciones de tutela para proteger, especialmente cuando hay lo que llamamos en Colombia choque de trenes, y es que no está claro hasta dónde llego yo, dónde llega el otro juez. Eso existe, ese conflicto y ese debate. En materia de seguridad, por supuesto, es un tema permanente para nosotros. Hay jueces que se sienten casi que incapaces al dictar una orden de captura, porque incluso la infraestructura carcelaria en Colombia es un desafío. Entonces, también nos genera un debate diario el tema de la seguridad.
Pero bueno, no quiero extenderme porque acá ya están haciendo todas las piruetas de que terminemos. Entonces, no sé, moderador. Sí. Muy puntual, 20 segundos. Al menos en México, digamos, cuando tú tienes cortes del orden local, cortes del orden federal y cortes del orden constitucional, más o menos vamos a partirlas así. Lo que creo es que, con independencia de que el costo pueda ser un costo asociado al tiempo y al rezago, lo cierto es que el control jurisdiccional de la función jurisdiccional es algo valiosísimo. De tal manera que si esos costos se verifican, digamos, las Cortes del Orden Constitucional en México están encargadas de revisar las sentencias de las Cortes del Orden Local y de las Cortes del Orden Federal. Desde esa perspectiva, el tener Cortes del Orden Constitucional revisando a manera de casación o a manera de control constitucional la regularidad de las sentencias de las Cortes del Orden Local o Federal, siempre va a ser una buena manera de materializar el principio de la proscripción de la arbitrariedad del poder público. Eso vale tanto que de alguna manera sobrecompensa los costos asociados a la ciudadanía de contar con un andamiaje complejo de cortes. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias a todos por la paciencia.